El objetivo de este módulo es una introducción básica al estudio de la teología de la misión integral, que busca interrelacionar tres áreas relacionadas a la misión. Y como siempre les digo, no se fuercen en que tienen que copiar cada lámina, porque eso se queda aquí y luego la profesora Suzuki lo envía por correo electrónico. Pero usted puede tomar notas si quiere, alguna idea, algo, siéntase la libertad. Lo que quiero decir es que no se sienta forzado a que tiene que tomar notas de todo aquello que yo cambie de lámina. Y quiero hacer énfasis en que es una introducción. En los módulos solamente se pretende eso, hacer una breve introducción. O sea, es imposible, es ilógico pretender que vamos a abarcar un tema en 3 sesiones de mediodía. O sea, es solamente con unos pincelazos para estimular su imaginación, para estimular su curiosidad, para estimular las ganas de aprender por medio de otros recursos que yo puedo ir compartiendo a lo largo. Entonces, bueno, se interrelaciona en 3 áreas. 1, la palabra que es el texto. 2, la iglesia, que es la comunidad de fe. Y 3, el mundo, que es el contexto de la misión. Entonces son los tres aspectos: palabra, iglesia, mundo. Aquí en los diplomados de acción ecuménica hemos ya visto profesores y profesoras que son excelentes en el tema de la Biblia. Tuvimos un módulo con una profesora, recuérdenme el nombre, Lucy, ¿verdad? Que habló sobre las mujeres en la Biblia. Yo vine y tomé la clase con ella y me encantó, o sea, aprendí, me iluminó ciertas áreas ciegas que a veces uno tiene, ¿no? Porque la Biblia es una Biblia principalmente dada en un contexto patriarcal de hombres, y a veces continuamos ese patriarcado y silenciamos las voces de las mujeres en la Biblia. La iglesia, también hemos tenido presentaciones excelentes sobre ese tema, y bueno, y el mundo, el contexto que da la misión. Siéntase en libertad de interrumpirme en cualquier momento, ¿oyó? Con una pregunta o comentario, lo que sea. Entonces, esta teología de la misión integral es originada principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, de varios teólogos latinoamericanos a finales de la década de 1960. Es decir, que cuando algunos de ellos ya estaban enseñando y predicando por ahí en el continente, yo todavía no nacía. Hablando de principios de la década de los 60, ¿verdad? Yo nací por ahí a finales. Bueno, entonces, uno de ellos, que voy a hacer muchas referencias continuamente, es sin duda René Padilla. Lamentablemente falleció en el 2021. Un hombre extraordinario. Yo tendría como 17 años cuando uno de sus libros llegó a mis manos, La misión integral. Me voló el cerebro, me rescató porque encontré muchas respuestas a preguntas que yo tenía siendo un joven venezolano que había crecido en un contexto de pobreza, que había crecido en un contexto evangélico / protestante, y ya vamos a ahondar de eso. Y quise traer su foto allí para hacer memoria a este hombre que tuve la oportunidad de oír en persona una sola vez en mi vida. Imagínense ustedes, ya después les hablaré un poquito más de eso. Y él es uno de los teólogos para mí latinoamericanos que más influyó mi pensamiento, pero también el pensamiento de muchos jóvenes de esa generación, y hasta el día de hoy, por medio de sus escritos y las actividades de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, continúa siendo una influencia. Él tuvo la bendición que una de sus hijas heredó, decía mi abuelo, esa vena, ¿no? Mi abuelo fue músico
Y él se quejaba mucho que ninguno de sus hijos había heredado la vena musical, y creo que ninguno de sus nietos. Y decía algunas palabritas por ahí. O sea, enojado él porque nadie en la familia agarró un violín como él, ¿no? Entonces René Padilla tuvo la bendición de que su hija Ruth Padilla de Bros, extraordinaria mujer, extraordinaria teóloga, yo espero algún día que la traigamos aquí a Venezuela, con el capítulo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana que estamos iniciando. La vamos a tener en una conferencia Zoom. Ya yo más o menos he palabreado con ella algo de eso, y es extraordinario. Entonces el legado de René Padilla continúa, y bueno, es uno. El segundo teólogo, son varios, pero Samuel Escobar, muy bueno. Estábamos hablando de Samuel Escobar. Allí tomé esto, lo encontré por allí, digamos, uno de los pensadores y también padres de la teología de la misión integral. Y aquí está dando un tema sobre la reforma y la misión integral. Extraordinario Samuel Escobar aún vive, aún está entre nosotros, ya están mayores, pero sigue con la mente muy lúcida. Y el otro es Pedro Arana, otro extraordinario teólogo. Yo estoy casi seguro que usted se va al centro de recursos aquí que hay, y usted va a encontrar libros de estos tres autores. Ahí hay una foto de René Padilla, Pedro Arana y Samuel Escobar en la década de los 70. Samuel Escobar en el extremo, René Padilla en el otro extremo y Arana en el centro. Ok. Entonces, estas reflexiones de la teología de la misión integral fueron ampliadas y dialogadas en los congresos latinoamericanos de evangelización. El primero se le llamó CLADE, Congreso Latinoamericano de Evangelización, CLADE 1, que fue en Bogotá, Colombia, en 1969. Todavía usaba yo pañales. Ese fue el primer CLADE que se convocó, donde se llamaban a pastores, teólogos, teólogas, pastoras de todo el continente a reunirse para reflexionar sobre este tema que vamos a cubrir o a introducir hoy. Y eso fue como un hito histórico en la parte del evangelicalismo y el protestantismo latinoamericano, estos congresos. El siguiente se realizó 10 años después, CLADE 2, que fue en Huampaní, Perú, en 1979. Usualmente en estos CLADES eran plenarias, presentaciones, luego se abrían grupos de trabajo donde la gente trabajaba por grupos y temáticas, y todos los CLADES produjeron documentos, declaraciones, pero también documentos de trabajo que hasta el día de hoy se conservan. La FTL ha conservado su archivo y se publicaron mucho, incluso se tradujeron al inglés, al alemán y a otros idiomas. El siguiente CLADE 3 fue en Quito, Ecuador, en 1992. Y yo tuve el privilegio y la oportunidad de ir. ¿Cómo fue que llegué yo allá? De carambola. Yo me enteré, vi la cuestión, y resulta que en el comité organizador estaba un pastor presbiteriano colombiano, Luciano Jaramillo, que vivía en Florida. Yo estaba recién llegado a Los Ángeles y vi en algún lugar y le escribí a Luciano Jaramillo así de la nada. Le hablé un poco de mi experiencia, le mandé una carta, la cosa. Yo todavía conservo la carta que él me contesta y me invita a ir al CLADE 3.
César Enrique también asistió, pero yo no recuerdo ni él recuerda que coincidimos, porque era tanta la gente que había, y yo principalmente andaba con la delegación que iba de Estados Unidos, y bueno, pero y luego el CLADE 4 se vuelve a realizar en Quito, Ecuador, en el año 2000. Ahí puse esa foto porque esa es una de las catedrales principales de Ecuador. Ecuador tiene la característica de que es uno de los países latinoamericanos que tiene las catedrales más hermosas, católicas. Esa es una, pero Ecuador tiene por lo menos 20 catedrales, hermosísimas todas ellas. Ese fue en el 2000. Y luego, más reciente, el CLADE 5, que se realizó en San José, Costa Rica, en el año 2012. Yo asumo y supongo que por ahí debe haber ya alguien pensando en organizar y convocar un CLADE 6 después de ya más de una década. ¿Okay? Entonces, estos congresos latinoamericanos de evangelización han sido históricamente instancias muy importantes del desarrollo teológico evangélico. ¿Okay? En los CLADES participan individuos, iglesias, instituciones teológicas y organizaciones vinculadas a la fraternidad teológica latinoamericana. Desde el CLADE 1 en 1969 hasta el CLADE 5 en el 2012, estos eventos han actuado como un termómetro tanto de las coyunturas históricas en el continente como también la visión de la Iglesia y de la reflexión teológica. Porque el tema central de estos teólogos latinoamericanos de la rama evangélica protestante era alrededor de la pregunta: ¿cuál es la misión de la Iglesia? En el contexto global, en el contexto mundial, pero también en el contexto latinoamericano y en el contexto de cada país. Entonces, los temas centrales que se desarrollan en la teología de la misión integral son 4. 1, reino de Dios. 2, cristología. 3, misión integral. Y 4, eclesiología. Solo esos 4 temas nos darían para un módulo, solamente un módulo, y no lo abarcaríamos. Aquí en CEDIR, en Acción Ecuménica, se ha tocado el tema de la misión integral y se ha tocado el tema de la cristología, pero no se ha tocado mucho el tema del reino de Dios ni el tema de la eclesiología. En cristología teníamos un hermano que ya se fue de Venezuela, era un misionero gringo de esos locos chéveres que a veces surgen por el mundo, que se llama Juan Chorac, un gran amigo. Y Juan Chorac presentó en Barquisimeto, en el módulo que hicimos allá, cristología. A mí me encantó, yo me quedé enamorado de la clase de Juan Chorac, porque él enfatizaba el tema de las cristologías latinoamericanas, cómo las diferentes comunidades eclesiales ven a Cristo, lo interpretan y lo viven, desde el lado evangélico, del lado protestante histórico, desde el lado católico y de las distintas diversidades en cultura. Es fascinante. Yo asumo y creo que aquí en las próximas módulos seguro se va a volver a tocar ese tema de la cristología. Ok. Brevemente, como una cápsula. Es un tema, el reino de Dios, que al ser anunciado por Jesús no se refería tan solo a la eminencia de este reino, sino que también a la llegada de una nueva realidad que ya se empezaba a realizar en el medio del pueblo por medio de sus personas. Lucas 4, 16 al 21. ¿Alguien tiene una Biblia que lo puede leer, bien sea digital o en físico? Sí, 4, 16 al 21. ¿Acá? Sí, leo. Dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre,
entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: Pero, ¿no es este el hijo de José? Él les contestó: Termina. Seguro que me dirán aquel refrán: Médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo aquí en tu ciudad. Gracias. Bueno, ustedes saben que las sinagogas se crearon como unos centros de adoración, estudio de las escrituras antiguas o hebreas, después de la destrucción del templo, ¿verdad? Cuando ellos, era una costumbre, las sinagogas se esparcieron por todo el mundo palestino y greco-romano, y la costumbre era que había una especie de líder que era de la misma comunidad, y usted agarró Jesús el rollo, ¿verdad? En esa época pues estaban las copias de las copias de las copias de los rollos originales, y eran rollos larguísimos, y Jesús cita a ese tema central de su ministerio y de su predicación: es el reino de Dios. Eso es algo así como en Estados Unidos, cuando asume un nuevo presidente, el caso más cercano ahora es Colombia, Petro. Yo estaba pendiente, todo el mundo andaba pendiente qué va a decir Petro, o cuando ganó Trump, o cuando ganó Biden, qué va a decir. O sea, el discurso de inauguración. Este es el discurso de inauguración de Jesús, donde él delineaba de qué se trataba su vida y su ministerio. Y el tema central era el reino de Dios. En la predicación evangélica latinoamericana y también católica se ha distorsionado mucho la predicación, porque ahora toma centralidad otras cosas que a veces ni tienen que ver, y lo que está más de moda, y el tema de la centralidad del reino de Dios se ha dejado a un lado. En la teología de la misión integral se trata de recuperar el tema central de la predicación, de la encarnación, del ministerio de la vida de Jesucristo, que es el reino de Dios. Ahora, ¿qué es ese reino? Bueno, ahí hay diferente tela para cortar. Yo lo defino como el ya todavía no, ¿verdad? La iglesia, digamos, es como una muestra, es un anticipo, es una semilla, es un inicio de lo que es el reino de Dios, de lo que se trata, de lo que es. Y hay mucha tensión hoy en día sobre ese tema, que lo vamos a considerar más adelante, ¿no? Porque en mucha teología se ha distorsionado que el reino de Dios es algo que pertenece al futuro, al más allá, a lo escatológico, a la segunda venida de Cristo, o a los que creen en el rapto, o todo lo que hay, ¿verdad? Y que entonces ese es el reino de Dios, pero que ahora no. La teología de la misión integral trata de recuperar ese mensaje central de que el reino de Dios es aquí y ahora, aunque sea ya, pero todavía no. O sea, no está de forma visible completa, no está de forma perfecta, pero estamos tratando de un inicio, y de eso se trató el ministerio de Jesucristo. ¿Sí?
¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? ¿Dónde entra el término de la parucía? En ese discurso de la nueva venida de Cristo, el reino de Dios. Voy a contestarle con un ejemplo bíblico. Cuando Juan el Bautista está preso, que están a punto de degollarlo y él ya sabe que le van a... Él manda a unos discípulos suyos a preguntarle a Jesús: mira, ¿eres tú? Porque estaba el tema del Mesías y de la parucía, de la venida. Y la respuesta de Jesús a Juan es que vaya, díganle que qué. Ok. Si tuviéramos el tiempo de meternos exegéticamente, que César es un experto en eso, a desglosar solamente el pasaje que nos leyó nuestra hermana, vemos toda una riqueza que nos da para meternos con el tema de la parucía, con el tema del jubileo. Hoy en día, la tendencia en el mundo evangélico es a espiritualizar esos pasajes y enfocar el tema de los milagros, de las sanidades, de los prodigios, de las hazañas, de lo extranatural, pero se silencia por completo, por ejemplo, el tema del jubileo, libertad a los cautivos, haciendo evocación del tema del jubileo en el Antiguo Testamento, cuando había unas leyes específicas para la tierra, para los esclavos, para las deudas, un sistema social que debería regir al pueblo de Dios para tratar de mantener una sociedad un poquito igualitaria y que no hubieran disparidades. Todo eso se distorsionó, por supuesto, pero bueno, el segundo aspecto, disculpen, la cristología de que les hablaba, muy admirado que en esa clase de Juan Chorar, lástima que se nos fue, él está ahora en Colombia, se perciben los aspectos críticos de la cristología latinoamericana en relación a la manifestación de lo que se conoce el totus Christus en latín, ¿verdad? Del Cristo completo, muchas veces ignorado por la actual cristología católica y evangélicas latinoamericanas. Yo cuando hablo de la cristología, yo siempre evoco la memoria de mi abuelita Eva Moreno. Mi abuelita Eva Moreno siempre fue una católica devota. Y yo recuerdo que ella en su cuarto, en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia, una casa que les compró mi mamá, y arriba ellos eran del campo, del Tolima. Y mi mamá los sacó de allá del Tolima y se los trajo a una ciudad en Cúcuta y los metió en una urbanización. Y mi mamá empeñada, y bueno, los abuelos fueron allá y murieron, de ahí murieron. Y ellos se trajeron el Tolima a Cúcuta y la casa la transformaron como un campo. O sea, mi abuela había un patio así y la mitad del patio era un gallinero con 50 gallinas. Y bueno, pero me refiero a la abuela porque yo me acuerdo que cuando niño yo la iba a visitar, todas las noches mi abuela iba y tenía un gran crucifijo de un Cristo colgado y le prendía su veladora y esas eran sus oraciones. Entonces, en mi mente de niño quedó impregnado siempre la idea de ese Cristo sufriendo. Mi mamá se había convertido al pentecostalismo en Venezuela cuando ella emigró. Entonces mi abuelita, cuando nos llevaba a mi mamá de vacaciones, a escondidas de mi mamá, nos llevaba a la iglesia católica. Y en el camino nos iban diciendo, pero no le digan a su mamá, no le digan a su mamá, no le digan a su mamá. Y allá íbamos nosotros para misa. Y yo recuerdo pues toda esa escena que siempre se entra en la iglesia católica, ¿verdad? El gran Cristo crucificado y sangrando. Porque el énfasis de la teología católica ha sido y es el Cristo sufrido. El Cristo sufrido. Pero entonces, por otro lado, vinieron los protestantes históricos, como nuestros hermanos anglicanos, luteranos, presbiterianos, y rompieron con ese Cristo sufriente. Entonces usted se da cuenta que en las iglesias protestantes mayormente está una cruz sin el Cristo sufriente, porque el énfasis era de la teología del Cristo triunfante, del Cristo resucitado. Y luego vienen haciendo eco lo que decía Johnny,
nuestros hermanos evangélicos y pentecostales, que de repente hasta sacaron al Cristo porque ya ni la cruz, porque el énfasis era el Espíritu Santo o es el Espíritu Santo. Entonces en las iglesias pentecostales casi no hay cristología, porque el énfasis es la experiencia, el énfasis es el Espíritu. Entonces yo no necesito en el Cristo sufriente, tampoco necesito el símbolo de la cruz, porque yo tengo al Espíritu Santo. Entonces la cristología de la misión integral trata de balancear esos dos aspectos, del Cristo sufriente y del Cristo triunfante. ¿Alguien puede leer el pasaje de Filipenses 2, 5 al 11? Sí, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús. La palabra siervo allí es traducida del griego doulos, que significa esclavo. Entonces Cristo se hizo esclavo, ¿verdad? La kenosis de Cristo. Entonces el énfasis católico es en ese Cristo esclavo, en ese Cristo siervo, en ese Cristo encarnado, en ese Cristo sufriente. Pero luego el énfasis de la cristología evangélica es el otro Cristo que termina describiendo Pablo allí, del Cristo exaltado, del Cristo todopoderoso, del Cristo maravilloso. Bueno, entonces, el tercer aspecto, el tercero, la teología de la misión integral. Declara que la evangelización va mucho más allá de la salvación de almas, que se debe procurar por el hombre y la mujer completos, pues este no es solo un ser humano espiritual, sino que también es social, psicológico e intelectual. En esta tarea de cumplir con el anuncio del Evangelio, la Iglesia toma un rol profético, que lucha por la justicia social, por los derechos humanos, la preservación de la naturaleza como creación de Dios y muchos otros factores. Voy a hacer un poco biográfico a medida que vamos avanzando de la presentación. Cuando yo llegué a la adolescencia y termino el bachillerato y voy a entrar a la universidad, que me enfrento con ese mundo, ¿verdad?, de la filosofía, del socialismo, del marxismo, en todas nuestras escuelas de humanidades. Entonces yo regresaba con un montón de preguntas que no eran respondidas por el pastor o el predicador de turno en la iglesia pentecostal. Muchas preguntas, y yo iba y le decía preguntas al pastor y pues el pastor dentro de me respondía lo que él podía. Y por mí creció una curiosidad tanto intelectual como de experiencia, que yo decía, pero bueno, ¿y estos momentos dónde estamos? Estoy hablando de finales por ahí de los 80. Y entonces ahí es donde yo me encuentro con la iglesia presbiteriana aquí en Caracas, visitando, voy a la iglesia del Redentor, y me impactó la primera vez que fui al Redentor, escuchar al pastor Ramón González, que era un pastor presbiteriano, él ya murió, y ver algo distinto. Y así me empiezo a relacionar con el movimiento universitario evangélico venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. Luego me voy a los Estados Unidos a los 22. Entonces, yo quería presentarles un libro, pero se me olvidó realmente de la misión integral y algunos de los libritos que yo le dije que llegaron a mis manos, porque yo era tan inquieto intelectualmente y con mi fe que yendo donde mi mamá a visitar, encuentro que mi mamá guardaba una caja de mis libros de cuando yo era jovencito y entonces encontré varios y me encontré con este libro de
un estudio que hace José Migueles sobre Gustavo Gutiérrez. Lo voy a pasar solo para que lean lo que yo copié en el año 1988 y nada más lo van rodando. Y así me fui encontrando con una serie de libros. Teología de la liberación. Por supuesto, ya vamos a hablar de eso. Y de la misión integral. Entonces a mí me surgían preguntas y cuando yo iba al mundo evangélico a preguntar, hacía las preguntas, no encontraba la respuesta. Al contrario, en muchos sectores lo que encontraba era un señor reprenda al diablo, casi al punto de una herejía. O sea, un libro como ese era prácticamente una herejía que un joven evangélico en Venezuela estuviera leyendo. 4. Eclesiología de la misión. Bueno, en el cuarto tema sobre la eclesiología, en vinculación al reino del que hablamos, se nota una discusión sobre el uso o no de las ciencias sociales en la teología. Allí hubo un debate. ¿Es válido, se debe o no utilizar las herramientas que nos proveen las ciencias sociales? Y aquí en los círculos de acción ecuménica hay muchas personas que están vinculadas en ese mundo de las ciencias sociales, o si solo se debe ejercer el compromiso cristiano. Bueno, la teología de la liberación es una teología que dialoga con las ciencias sociales y no deja de asumir posturas sociales y políticas que en la mayoría de las veces es de izquierda y socialista y crítica al sistema capitalista. Cuando surge la teología de la liberación, con el otro gran pensador y teólogo, maestro de la ala católica, Gustavo Gutiérrez, que Dios lo bendiga y le dé mucha salud y mucha vida, peruano, él revoluciona la vida de la iglesia en América Latina católica con su propuesta de la teología de la liberación, que básicamente dialoga con las ciencias sociales. Ahora, el fenómeno de la teología de la liberación es que ocurre como ocurrió con la Reforma. Martín Lutero, digamos, es la figura central, aunque había muchos, del movimiento de la Reforma. Y cuando Martín Lutero sale de la Iglesia Católica porque es excomulgado, él hacía ciertos planteamientos, pero luego sus seguidores se radicalizaron más e hicieron una gran cantidad de posiciones radicales, como por ejemplo entraban a los templos de la Iglesia Católica y destruían las vírgenes y tumbaban las imágenes de la Virgen y todo esto. El mismo Lutero se opuso a eso. Iconoclastia. Exactamente. Entonces, con la teología de la liberación ocurrió lo mismo. Cuando Gustavo Gutiérrez presenta y se expande por el mundo católico y no católico la teología de la liberación latinoamericana, Gustavo Gutiérrez, después hubo personas que fueron radicalizando el tema de la teología de la liberación, al punto que, bueno, que hubo cristianos en América Latina, en el mundo católico, en menos medida en el mundo evangélico, ocurrió más en el mundo católico, que pensaban e igualaban la teología de la liberación como un proyecto de izquierda socialista que criticaba el sistema capitalista, ¿no? Y se dieron casos, por ejemplo, en Colombia, de Camilo Torres, ¿verdad? El famoso sacerdote colombiano, que se fue a la guerrilla y fue asesinado, y de ahí sale la canción que cantan los guaraguaos, pero que es autor Ali Rivera. ¿Por qué no unirnos si fue que ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos si luchamos como hermanos? Viva Chema, viva el padre, agarrado de la mano, ¿verdad? Pregunto, ¿por qué no nos unimos? Esa era la canción Cristo al servicio de quién. Y eso se regó por América Latina y realmente impregnó y movilizó a cantidad de jóvenes cristianos seminaristas a irse a las montañas en los proyectos de liberación, de guerrilla, de izquierda, en todo nuestro continente, desde México hasta Argentina. Yo había leído, ¿no? Yo creo que uno de los primeros teólogos que yo leí, incluso creo que antes que Gustavo Gutiérrez, fue Miguel Ángel Molino.
Pero luego cuando leía a Gustavo Gutiérrez y a Leonardo Boff, bueno, eso fue... Pero yo nunca comprendí realmente lo que tú estás explicando, hasta que yo me fui a vivir a Los Ángeles. Y cuando empecé a trabajar allá con los ministerios latinos hispanos de la iglesia presbiteriana, con las diásporas latinas en Los Ángeles, que principalmente eran mexicanos, centroamericanos que habían huido de las guerras de los 80, principalmente salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos, en menor medida hondureños, pero esos tres países. Y cuando yo me empiezo a relacionar con esas comunidades, bueno, para mí fue impresionante la primera vez que fui a El Salvador, a la celebración, déjenme recordar si eran los 20 años, si mal no me equivoco, de la muerte, del asesinato de Monseñor Romero. Sí. ¿Okay? Y resulta que había, o hay, porque ella todavía vive, una buena amiga, Ana Grande, una amiga salvadoreña, sobrina de Rodrigo Grande. Entonces Ana viene y nos invita al grupo que estábamos de ahí de Los Ángeles, de esa presbiteriana y otro, y dice: yo voy a ir a visitar el lugar donde mataron a mi tío en el Pagnal. ¿Quién quiere ir conmigo? ¡Oh! Por supuesto, tú nunca dices un no a una invitación así, no vamos. Montaña dentro para el Pagnal. Y fue impresionante escuchar las historias de los campesinos, de la gente que hablaban del impacto que había tenido Rutilio Grande. Por cierto, para los que son católicos, él está ahorita en proceso de canonización por la Iglesia Católica, ya lo nombraron diácono. Y bueno, para mí fue impresionante el ver, escuchar los campesinos, las mujeres, el impacto, ¿no? De decir, un abuelo decía, mira, yo me acuerdo que él venía para acá en su Volkswagen y con su camiseta guayabera. Bueno, Rutilio Grande es quien sensibiliza a Monseñor Romero sobre la situación de El Salvador, porque cuando a Monseñor Romero lo eligen, lo nombra el Papa para ser arzobispo de San Salvador, por la gran conflictividad social que había y la división que había en El Salvador, el Vaticano quiso tener una opción segura, y entonces escogen a Monseñor porque era considerado alguien muy del centro y conservador. Entonces querían un obispo que fuera bien visto por las partes en pugna y que fuera como una especie de... Y resulta que Monseñor Romero, a medida que va conociendo a Rutilio Grande lo empieza a llevar al Pagnal y a Morazán y a todos esos sectores con las comunidades eclesiales de base. Y para mí era impresionante ver los católicos. Ahí fue donde yo por primera vez me expuse a lo que es la lectura popular de la Biblia. Ver gente que no sabe leer ni escribir, pero que se memorizaban los pasajes bíblicos y reflexionaban desde su experiencia. Era una cosa impresionante. Allí fue donde yo entendí cuál fue el impacto real de todo este tema de la teología de la liberación. Pero bueno, sigamos. Entonces, interesante, ¿no? Sí, es como para hablar por hora. ¿Quería decir algo? No, yo solamente que estaba pensando en una oportunidad que, porque mi esposo sí maneja muy bien todos estos temas, que él me comentó sobre Monseñor Romero, que en una oportunidad le fue a pedir ayuda a Juan Pablo II. Y entonces, no sé. No lo recibió. No lo recibió, entonces eso me quedó a mí como no, porque yo he leído mucho la historia de Juan Pablo II y me impresionó porque no lo recibió. Sí, y después lo recibe, pero en la audiencia de la calle, como lo rebajó. Lo recibió como cualquier hijo vecino. Tú sabes como cuando salieron los de la oposición venezolana, que el Papa lo recibió, y estaban con la foto del selfie que tomaron. Bueno, es que eso ahí, el que esté afuera y el Papa sale y el que le toca saludarlo, lo saluda. Así lo recibió a Monseñor Romero, no lo recibió en una audiencia privada, ¿no? Me hiciste recordar también una noche con un amigo, eso fue en Texas, tengo un gran amigo, él todavía vive, nicaragüense, que estaba muy vinculado con los movimientos estuvo en Centroamérica, él fue un exiliado, él fue comandante guerrillero y todo, ¿no? Y este amigo un día, yo estoy de casualidad de visita en Texas y me llama por teléfono y me dice, mira, Cipote, venite para la casa, que como ahora no, venite para la casa, que tengo un invitado especial que te va a encantar. Y yo, ¿pero quién es? No, venite, no te lo vas a perder. Bueno, me voy yo para la casa de mi amigo, y cuando llego a la casa, él le encantaba fumar cigarros, cubanos y nicaragüenses y todo, y vino.
Y llego yo y está en el patio de su casa Ernesto Cardenal Quintero. Y bueno, imagínate, y mi amigo era poeta también, entonces eso fue una noche de amanecer hasta las 5 de la mañana. Y ya cuando estaba en la avanzado el vino, como en las fiestas de Caná de Galilea, a mí se me sale a preguntarle, mira Ernesto, ¿y qué sentiste cuando el Papa te regañó? Y es hijo de la gran... Porque bueno, cuando Ernesto cuando el Papa Juan Pablo va a Nicaragua y lo saludan, lo regañó como un niñito, pórtate bien, te estás descarrilando mis ovejas y tal. Bueno, porque no es un secreto que Juan Pablo, ante todo eso que circulaba, y nos estamos adelantando, ¿verdad? En la Iglesia Católica, esa efervescencia que había, él estaba tratando de recoger el rebaño y meterlo más al centro. Bueno, en medio de esa teología de la liberación de la que nos hemos estado conversando, la teología de la misión integral también denuncia la postura capitalista dominada por los Estados Unidos. Cuando uno lee a René Padilla, a Arana, a Escobar, ellos no son ajenos a esa realidad y ellos hacen sus críticas, pero desde mi punto de vista toman una postura neutral en lo político, y esto es debatible. Bueno, realmente existe la neutralidad, realmente existen los niní, como aquí en Venezuela, ¿verdad? No soy niní. Bueno, ser neutral ya es una posición. Y allí podríamos citar al gran obispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, que él dijo dos cosas, ¿verdad? Cuando los misioneros llegaron a África, ellos tenían la tierra y los misioneros la Biblia. Los misioneros nos dijeron, cierren sus ojos y vamos a orar. Y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos se quedaron con la tierra. Pero el otro pensamiento de Desmond Tutu, que tuve el privilegio de conocer, fue cuando él dijo que si hay una pelea entre dos elefantes y tú permaneces neutral, la tierra no va a estar muy contenta con tu neutralidad. Porque cuando dos elefantes pelean, la tierra es la que sufre, ¿verdad? Entonces, si tú tomas una posición neutral cuando hay dos bandos enfrentados, bueno, tu neutralidad, es decir, los teólogos de la misión integral, aunque hicieron críticas fuertes al sistema capitalista y a la desigualdad y a todo aquello, decidieron tomar una postura neutral en lo político y prefirieron ejercer su rol profético a través del compromiso cristiano. Es decir, para ellos sí, está mal, pero en lugar de meternos en una pelea y en una lucha política, mejor vamos a ejercer nuestro rol profético por medio de nuestro compromiso cristiano de servir en el mundo. ¿Okay? Entonces, palabras claves que hay que tener presente en todo esto de la teología de la misión integral, o frases: reino de Dios, cristología, teología de la misión integral y eclesiología de la misión. El congreso fue como un intento de los evangélicos, principalmente los evangélicos blancos, aunque por supuesto invitaron a gente de América Latina y de África y de Asia y todo, para tratar de definir y de contextualizar y de reflexionar sobre la misión mundial. Y eso fue todo un movimiento que hasta el día de hoy continúa, con el énfasis de muchas iglesias, principalmente evangélicas, de las misiones mundiales. Vamos a salvar al mundo, vamos a salvar a los perdidos, vamos a alcanzar a los no alcanzados. Y bueno, ahí se crearon cantidades de estrategias y de teorías para alcanzar con el evangelio a los pueblos no alcanzados. Pero el clímax de eso que se inició en el 66 fue el Congreso Mundial de Evangelización en Lausana, Suiza. Lausana es realmente el término, ¿no?
este es en español, que fue en 1974, donde se convocó a cientos y cientos y cientos de líderes evangélicos del mundo anglosajón, europeo, africano, asiático, latinoamericano, para reunirse y hablar de la evangelización. Ya no se habla de la misión, sino hablar de la evangelización. Aquí está el Wheaton College for Christ and His Kingdom, por Cristo y su reino. Wheaton College es como la casa matriz del protestantismo evangélico anglosajón. Todavía está la Universidad de Wheaton y esa universidad se caracterizó. Gracias, perfecto, gracias. Disculpen la interrupción. Él me dijo que debo regresar los libros al final. Me regresas el libro, pero ya quedó el mío. Estos libros cogen camino. Bueno, y entonces es como un símbolo todavía del protestantismo, más de todo del evangelicalismo, de los evangélicos blancos de Estados Unidos, aún hasta el día de hoy. La mayoría de los pastores estudiaron sus licenciaturas en artes liberales o en teología y todo eso en Wheaton. Hay otros, no, pero ese es uno de los centrales. Luego, aquí tenemos el Palais de Bellevue en Lausanne, que fue donde se reunió el Congreso Mundial de Evangelización de Lausana, Suiza. Ese lo usaron también, y de allí yo que tomé la foto, para las Olimpiadas. Es un auditorio hermosísimo, un centro de convenciones realmente. Y bueno, el Congreso de Lausanne reunió a 2.750 líderes cristianos de 250 naciones que fueron convocados por el reverendo Billy Graham y el obispo anglicano Jack Day de Australia. Hubo muchos más, porque hubo todo un comité que trabajó en la organización, pero principalmente estas fueron las dos figuras principales. Por supuesto, Billy Graham, que es digamos en el lado evangélico blanco anglosajón, el representante más notorio de lo que es el mundo de evangélico blanco, y una historia muy fascinante la de Billy Graham. Es una figura. Le llamaban allá el Papa de los Evangélicos. El Papa de los Evangélicos. Sí. Él empezó como un predicador itinerante en carpas, y bueno, luego llegó a hacer cruzadas mundiales de miles y miles y cientos miles de personas. Llegó a tener una influencia muy importante. Fue asesor personal, consejero espiritual de varios presidentes de Estados Unidos, la reina de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo fui a una de sus últimas campañas antes de que se retirara, que fue en Pasadena, California, en el Rock Bowl, donde hacen los juegos esos de la final de fútbol americano, y ella estaba en una silla de ruedas, predicaba en una silla de ruedas. Bueno, entre los oradores de ese congreso hubo muchos, pero de los principales estaban teólogos y predicadores evangélicos más respetados del mundo de ese entonces, entre ellos Francis Schaeffer, de la famosa Biblia de Schaeffer, que fue una Biblia que influenció mucho el mundo protestante anglosajón, John Stott, libros y libros de él, Billy Graham, por supuesto, y por ahí se nos coló un latinoamericano, Samuel. Richard. Precisamente los dos libros que te acabo de facilitar es de Samuel Escobar. Perfecto. Entonces, voy a pasar estos libros alrededor. Yo al final de la clase les voy a mandar una bibliografía, ¿ok? De libros, y también les voy a mandar algunos recursos que yo tengo por allí, algunos PDF, para que ustedes los puedan digerir. Entonces vamos a pasarlo alrededor solamente para que los miren, los vean, lean la parte de atrás,
Ok. Para comprarlo, por favor, se dirigen a mí al final. Orlando Costa. Entonces, Qué bueno. el término misión integral no comienza en Lausana 1974, como muchos piensan, sino que fue mucho antes, porque ya René Padilla, Pedro Arana y Orlando Costa venían reflexionando y usando el término desde 1960. Hay algunos que dicen que hasta desde 1950. Entonces, les voy a presentar un breve video, aquí con la ayuda de Jonathan, una capsulita de lo que fue el Congreso de Evangelización Mundial en Lausana. The year was 1974. Billy Graham launched the influential Lausanne movement. 2,700 Christian leaders from 150 countries gathered in Lausanne, Switzerland, for the first international Congress on world evangelism. I say, and especially the next generation, be strong, be of good courage. You know what Jesus said, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. I am with you all, even to the end of the age. Ok. Una cápsula y básicamente, bueno, los líderes allí describen lo que fue el movimiento. Recibió vamos a poner otra vez el PowerPoint, Jonathan. Recibieron mucha atención mediática, incluso la revista Time Magazine lo publicó en su portada, y Time Magazine dijo que era la primera vez que había una reunión tan amplia, tan diversa del mundo evangélico protestante. Y el énfasis central de eso fue el tema de la evangelización del mundo. El Congreso de Lausana, la conferencia, publicó una declaración que es conocida en el mundo evangélico como el Pacto de Lausana. Lo vamos a ver un poco más en la próxima sesión. Pero ¿por qué les estoy hablando, les estoy presentando esto? Porque la participación de nuestros hermanos de la teología de la misión integral, en este caso Samuel Escobar, fue clave y determinante porque ellos introducen al mundo anglosajón y a ese mundo europeo dominado de una teología latinoamericana nuestra, evangélica, protestante. Así como la gran contribución de Gustavo Gutiérrez al mundo católico fue que por primera vez la Iglesia Católica se vio confrontada, influenciada por algo que venía del sur, de América Latina, ¿no? Y para los historiadores, pues, la irrupción de la teología de la liberación, que la hablamos, si alguna valor tiene, a pesar de las críticas que pudieran hacérsele, es que finalmente en la Iglesia Católica mundial, universal, se consideró algo que era nuestro. Y algunos de los críticos dicen que esa fue una de las razones precisamente por la que los papas quisieron aplacarlo, entre ellos Juan Pablo II, porque era algo que venía del sur, ¿no? Y qué irónico, bueno, no irónico, cómo cambió, y no me quiero adelantar a la otra sesión, pero cómo cambió ese mundo de la Iglesia Católica que hoy tenemos al Papa Paco, Francisco. Yo recuerdo que yo lloré cuando estaba frente al televisor y sale el humo blanco y sale al balcón, y cuando yo veo que Bergoglio sale y habla, a mí me impactó, porque yo jamás pensé que yo iba a vivir para ver a un papa latinoamericano. Como igual lloré y me impactó cuando estuve en la toma de posesión allá quebrando en el río en Washington, cuando Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos. O sea, esos son movimientos que yo llamo tectónicos
en la geopolítica del mundo, pero también en la geopolítica eclesial. Y bueno, y ahí va con su sinodalidad. Yo lamento que yo perdí el módulo o la presentación que hubo aquí sobre lo sinodal. Yo realmente estaba muy interesado en participar en eso. Podríamos tomar mucho tiempo, pero lo que les quiero reseñar es que Lausana fue un punto de quiebre para el tema de la evangelización mundial desde el punto de vista evangélico protestante, pero allí entonces nuestros teólogos hicieron acto de presencia y bueno, y Samuel Escobar pues, fue uno de los predicadores principales en una de las plenarias. Algo que yo resentí mucho cuando estudiaba en los Estados Unidos era que casi siempre toda la teología que yo estudiaba, y ocurre también en América Latina, era anglosajona y europea. Libros traducidos del alemán al inglés, libros en inglés traducidos al español. Entonces, toda una generación de protestantes y de evangélicos que nos acostumbramos a recibir la teología blanca europea y asumirla como nuestra. Y hasta el día de hoy todavía hay predicadores, hay gente, y eso tiene que ver algo con la cuestión de la idiosincrasia criolla, ¿no? Y volvemos al punto de lo que Cristo dijo en la sinagoga, que la gente empezó a preguntarle, bueno, ¿y este quién es? ¿No es el hijo de María y de José, el carpintero de Nazaret? Bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿correcto? Y en el mundo internacional de la eclesialidad ocurría eso, pues, que no valorábamos ni se nos daban los espacios a los teólogos y historiadores latinoamericanos, y finalmente la teología de la liberación irrumpe y se cuela en el mundo católico, y la teología de la misión integral irrumpe y se cuela en el mundo protestante evangélico. Entonces, el concepto de la misión integral se originó en los debates entre ecuménicos y evangélicos. Según Emilio Antonio Núñez, otro gran historiador y teólogo latinoamericano, lo estoy citando directamente, la misionología evangélica latinoamericana surgió en respuesta al movimiento ecuménico conocido como Iglesia y Sociedad en América Latina, ISAL, ¿verdad? Que surgió a raíz de la Conferencia de Obispos en Medellín y todo ese movimiento amplio que se creó en América Latina, sobre todo con las comunidades eclesiales de base. Entonces, Padilla rechazó la teología de ISAL sobre la relación entre la iglesia y sociedad, que era el debate que íbamos entrando al principio. Primero la critica, porque tomaba, y lo estoy citando, como punto de partida de la teología la situación latinoamericana. Pero está vista a través de los lentes del análisis marxista. Entonces, cuando hablamos de que el reto era, bueno, si las ciencias sociales dialogan o no, para un gran sector del catolicismo latinoamericano impulsado por ISAL, se interpretó la misión de la iglesia partiendo del punto de vista del lente de análisis marxista. Y creo que aquí en el centro de recursos hay muchas revistas de ISAL. Y cuando uno lee ISAL, usted va a notar siempre una fuerte carga, aunque es teológico, de la sociología marxista en las interpretaciones. Bueno, en segundo lugar, según Padilla, ISAL confundía la revelación de Dios con la historia humana. Es decir, para ISAL y los teólogos de la liberación, la revelación de Dios se hacía en la historia humana. En pro de la humanización se convertía en revelación divina. Lo que era revolucionario no era de Dios, según Padilla. Es decir, el análisis marxista, el análisis de la izquierda, no lo considero como algo que venga de Dios. En tercer lugar, según Padilla, y como resultado de lo anterior, esta teología desemboca en la desaparición de la distinción entre la iglesia y el mundo. Es decir, Padilla veía a la teología de la liberación y al movimiento ISAL como que cruzaba fronteras, y a la final entonces ya no había una separación entre la iglesia y el mundo, porque a la final si el reino de Dios era el proyecto político de X movimiento o de X partido o de X organización marxista o de guerrilla o de lo que fuera, ¿no?
Y volvemos al caso de Camilo Torres y al caso de muchos de esos, Humberto Cardenal Quintero, Ernesto Cardenal Quintero y otros, que se metieron de frente, entendiendo que esa era la misión de Dios para ellos en su vida, al punto que algunos pues la ofrendaron, ¿no? Ahora, sin embargo, Padilla sí reconocía que Izal representaba un desafío a los evangélicos para que tomaran en serio la encarnación de Jesús. Porque se espiritualizó tanto la predicación y la evangelización que el énfasis fue los convertidos. Y bueno, a partir de Lausana empezó Billy Graham a dar vueltas por el mundo con esas grandes campañas evangelísticas. A América Latina llegó con traductores. Luego otros lo imitaron, como Luis Parado, por ejemplo, que también falleció no hace mucho, el predicador argentino, y establecieron esos ministerios donde ellos iban por todos los países de América Latina y el énfasis era predicar en esas grandes cruzadas y contar números de los convertidos y del crecimiento. Entonces, Padilla dice que sí es cierto que Izal representaba un reto y un desafío, porque los evangélicos que se habían convertido en evangelásticos y en números y en conversiones individuales no tomaban en serio completamente la encarnación de Jesús, la cristología, y ese balance entre el Cristo sufriente y el Cristo reinante.